A ver, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, no tenemos micro, así que me van a apoyar en el tema de no hablar muy fuerte. Bueno, vamos a agradecer a IEEE WIE que nos ha invitado hoy día para poder, más que todo, presentarles una breve exposición con respecto a todo lo que ustedes van a ver en campo. Porque a veces, y es más seguro que algún profesor les ha dicho que la universidad es el 10% de todo lo que van a ver hoy. Y es cierto, incluso a veces es menos todavía. Van a depender de dónde van a estar ubicados. Y también algunos productos que vamos a verlo para qué sirven y cuáles son sus funciones en todo ello. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de poder iniciar? ¿No? Listo. El tema de hoy, instalaciones de media tensión. Yo recuerdo, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Callao, también en el 17, por ahí. Ingresé a Schneider en el 17-18, ya, haciendo un breve resumen. Pasé a trabajar en Enel y ahorita soy independiente y a la vez doy soporte a la empresa CEP. ¿Sí? Había un curso sobre media tensión. ¿Sigue siendo electivo o no? Ahora es obligatorio. Diseño de subestaciones. ¿Sigue siendo electivo? ¿No lleva? Si es necesario, ¿no? Okay. Bueno, ¿de qué trata el curso? Bueno, esta es una parte de exposición de todo un curso que son de 6 sesiones, pero he tratado de comprimirlo lo más comprimido posible, ¿no? ¿De qué va a tratar? Vamos a hablar básicamente de lo que ustedes van a encontrar en una subestación, tanto ya sea de Enel, del Sur o alguna concesionaria que ustedes se van a chocar. ¿Por qué? Porque cuando salen al mercado van a ser ingenieros residentes, quizás cotizadores, quizás de proyectos o quizás en algún otro nivel de negocio de alguna empresa multinacional. Entonces, pero las subestaciones lo van a encontrar en cualquier campo, ya sean proyectistas, ya sean ingenieros de ejecución o ingenieros que hacen sistemas de optimización. Es parte de ello. Pero entonces, la sesión de hoy, que aproximadamente espero que dure una hora y media, vamos a empezar a tratar de manejar toda la carga de información que van a encontrar en una subestación, pero tampoco vamos a diseñar lo que es un componente o un equipo que hay en una subestación. ¿Por qué? Porque hay especialistas para eso. Entonces, esta sesión es para al menos poder manejar la situación si ustedes visitan una subestación. Había un curso que nos daba facilidad para entrar a la subestación de la FIE. ¿Han entrado? ¿Todos? ¿No? ¿La mitad? No. Esto entendemos desde que ingresamos a la universidad, ¿no? ¿Cómo es la distribución? Alta, media, redes de media, media, baja, y cada uno tiene equipos y funciones totalmente diferentes. ¿Correcto? Información básica para poder iniciar la sesión. Vamos a encontrar centros de transformación de uso interior y de uso exterior, tanto a niveles del suelo como subterráneos. Vamos a empezar primero por ahí, ¿sí? Como lo vemos acá, uso en niveles y en caso de Luz del Sur, que normalmente algunas subestaciones son así, son subterráneos. ¿Cómo se baja? Son casi 3 pisos hacia abajo y se baja con un procedimiento de trabajo, obviamente, coordinado con Luz del Sur. Estos son algunos casos que se plantean, ¿no? Vamos a ver. Van a haber redes aéreas en la parte exterior. Ahí vamos a encontrar routados, fusibles, reconectadores, seccionadores que algunos han escuchado, o redes subterráneas que bajan por ductos a una cierta distancia de seguridad, ya que eso está en el código nacional, y bajan a la subestación. ¿Correcto? Listo. Y por consecuencia vamos a tener subestaciones de mampostería. Quizás lo que son, bueno, no creo que sean antes del 17. La subestación de la FIE era por mampostería. Ustedes veían las barras por el techo, veían todo. Si alguien metía la mano, lo primero que veían era el cielo. De ahí empezaban las subestaciones metal enclosed que hacían lo mismo, pero envueltos en una envolvente metal.
lo mismo. Y ahora, en la actualidad, hay celdas modulares, que ahorita tiene la facultad de la FIB. Si ustedes entran, son celdas que parecen roperos y de diferente marca, y atrás su transformador. Entonces, en la actualidad ya vamos a ver este tipo de celdas. Hablar de todo esto ya vendría a ser por conocimiento general, más no lo que ustedes van a averiguar, ¿sí? Y de eso se va a tratar hoy. Cuando hablamos nosotros de diseño, vamos a encontrar el software AutoCAD o AutoCAD eléctrica, y lo que ustedes van a ver son ahora los diagramas BIM y también el AutoCAD Revit. ¿Para qué sirve esto? Y ustedes lo van a conocer ya cuando trabajen, para poder diseñar en 3D una subestación. ¿Cómo funciona Android? Funciona así. De diseñar esto no se va a tratar hoy día, pero funciona así. Este es un diseño en red. ¿Ya? Una subestación que lo acabamos de conversar, que es a nivel del suelo. ¿Y qué hay adentro? Si yo pongo así, voy a tapar todo. Encuentro el transformador, encuentro las celdas de media tensión, encuentro su tablero de baja y algún otro equipamiento más. ¿Sí? ¿Qué pasa en el suelo? En el suelo también hay un tema de la zanja de ductería en el cual van a pasar los cables de media tensión. Anthony, ¿y estos cables cómo se conectan? Se conectan directamente a la celda, de esta forma. No sé si lo llegan a ver, pero ahí está. Estos son terminales de media tensión. Van a haber terminales de media tensión, celdas de media tensión, relés, transformadores, terminales de media para transformadores en aire, terminales de compresión para baja, interruptores, equipos que están dentro de una subestación. Por ejemplo, este es uno. ¿Ya? Vamos a ver el tema de una subestación. Por el internet se me está demorando. Si hay tiempo, vemos una subestación que es en diagrama 3D sobre el nivel del suelo. ¿Sí? Para que vean cómo es las conexiones, que es totalmente diferente. Acá está. Aparentemente no hay nada, solo la parte de medición que es de la concesionaria. ¿Ya? Le gustamos. Vemos en la parte inferior que está la misma dinámica: celdas, tablero de baja y transformador de potencia. Muy aparte de su malla tierra y muy aparte de los terminales y cables de medición. Ahora los proyectos son así para que lancen el tema de iniciar una cotización y se lance a licitar un proyecto. ¿Ya? En el Estado todavía no se maneja esto, ¿ya? Pero en proyectos privados ya se está manejando esto y están dejando de lado el tema de planos en 2D. Ahora son estos proyectos Revit en el cual se están manejando. Y hay cursos ya del cual les pueden ayudar a ustedes si están interesados en eso, ¿no? Listo, vamos a continuar. Bueno, en base a todos estos equipos hay normativas. Como hay una normativa, Código Nacional de Electricidad, hay normativas internacionales. Una de estas es la 6271-200. ¿Qué nos habla? Nos habla sobre las celdas de media tensión, el cual están ubicados en su subestación. Esos armarios metálicos donde los equipos están dentro, ¿no? ¿Qué nos dice esta normativa? Que no todavía está específicamente en el Código Nacional, de que todo equipamiento debe tener características específicas, como cuáles. Por ejemplo, si hay una explosión, deben contener. Por ejemplo,
una celda hace poco. ¿Habrán visto el incendio que hubo en Luz del Sur? ¿Sí? ¿Alguien? Ya. ¿Qué pasó? Hubo un cortocircuito en una celda Siemens, no recuerdo ahorita el código, pero se contuvo sobre la propia celda, porque si no iba a ser un incendio que incluso los bomberos no son capaces de apagar un incendio provocado por un cortocircuito. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de mecanismo contiene la explosión y toda la explosión lo transmiten a través de un ducto de evacuación de gas. Como si fuera una chimenea, y todo el humo que se vio era eso, que toda la explosión que contuvo la celda lo sacó a través de la chimenea. Una de las características que te dice la norma 62271-200 es eso. Toda celda de media tensión de 24 hasta 36 kilovoltios, ya que esta norma abarca hasta los 52 kilovoltios, debe ser capaz de contener una corriente de arco eléctrico. ¿Sí? Pasándonos hasta ahí para no leer toda la normativa. Entonces, con lo mencionado anteriormente, vamos a encontrar las celdas que estaban envueltas en un envolvente, donde encontrabas al transformador de corriente, transformador de tensión, seccionador y corriente. ¿Listo? Antes llamado, eran, ¿cómo se llamaban estos? Metallic cross, ¿no? Ahora, las celdas, el cual son un gabinete metálico a prueba de arco eléctrico con la normativa 62271-200. ¿Cómo lo establece la norma? Con LSC2A, tiene su código. Y cuando son, digamos, Anthony, en una red hay distribución primaria y secundaria. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia entre una distribución primaria y secundaria? Ya. También distribución. De utilización. Ya. Ya. Más o menos por ahí. Pero distribución y utilización son lo mismo, simplemente que uno es para privado y distribución es de una concesionaria. ¿Cuál es la diferencia entre distribución primaria y secundaria? Ustedes saben que cuando sale de la generación hay mayor corriente. ¿Por qué? Porque tienen que elevar la tensión para que vaya a la transmisión y ahí recién la distribución. ¿Qué significa? Que estas celdas que están cerca a la parte de la generación tienen que tener mayor corriente y mayor corriente de cortocircuito para que puedan soportar toda esa carga. Mientras que en la distribución, como vemos, vamos a encontrar redes acá en Lima, como Luz del Sur, de 10 kilovoltios y de 22.9 kilovoltios. Es lo que ustedes van a encontrar. Pero corrientes de 630, incluso hasta 1250. Una distribución primaria ya agarra hasta los 3.600 amperios. Esa es la diferencia. Los dos cumplen con la normativa, sí, pero el diseño es totalmente diferente. Una es más robusta que otra. ¿Sí? Vamos a verlos en video después. Ya. Entonces, lo que acabamos de mencionar es que ahora existen LSC1, LSC2A y LSC2B. ¿Para qué? Para el LSC1 era la metallic cross, que era todo envuelto en metal, la LSC2A, que es para distribución secundaria, y la LSC2B, que es para distribución primaria. ¿Sí? Va a cambiar básicamente en eso. No se entiende tanto, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa LSC? Significa pérdida de continuidad de servicio. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar, Anthony? Lo vamos a encontrar en la placa de datos de todo equipo que va a estar dentro de una subestación. Por eso es muy importante que ustedes sepan de dónde viene esta normativa y esta es especificación. Lo que ustedes van a encontrar, pérdida de continuidad de servicio. De ahí las divisiones y de ahí si es a prueba de arco eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, que es una celda de distribución secundaria, protección fusible. ¿Para qué es esto? Obviamente para proteger algún equipo. Puede ser un transformador o puede ser un motor. Estas celdas son parecidas a las que tienen a la subestación. Y los fusibles que contienen estas celdas son estos fusibles de tensión. En este caso es un fusible de 12 kV, el de 24 es mucho más largo. Son totalmente y se instalan de esta forma.
Las medidas son estándares, no van a encontrar un fusible mucho más pequeño que otro. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Por favor, no lo saquen esto. Bueno, hay tres. Uno para acá. No, déjale que lo vea. ¿Alguien puede decir por qué son tres? Muy fácil. Claro que sí. Ya. Vamos a encontrar celdas protección fusible y celdas protección interruptor. Ahora vamos a ver cómo funciona el interruptor. Ya. Ahora, una distribución primaria. ¿Ya? Si se dan cuenta, es más detallosa, ¿no? Tiene compartimentos, tiene fusibles, aparte tiene un interruptor y aparte tiene transformadores de corriente y de tensión. Y el interruptor es extraíble. Esto normalmente es usado en minas y en distribución primaria. ¿Listo? Ya. Y ahí vamos a ver por qué hay una diferencia entre las divisiones dentro de una celda. ¿Ya? Por el que eso también ubica bastante a las celdas de distribución primaria y secundaria. División y naturaleza de las barras. Vamos a tener divisiones metálicas, ¿ya? Digamos, ¿cómo lo va a dividir? Digamos, Anthony, tengo mi celda, ¿ya? La parte de arriba es la parte de donde va el relé y la parte de abajo es donde va el interruptor. Entre ellas dos debe haber una división metálica, por ejemplo. Lo vamos a ver en video después. Y divisiones de material aislante. ¿Qué significa? De que si mis fusibles están en este compartimiento, mis terminales de cables están visibles, pero separados completamente para que no puedan generar un cortocircuito. Básicamente esas dos son las divisiones que se van a mantener en la celda de orientación. Por ejemplo, en un hito, esta es una celda de distribución primaria. ¿Ya? Las barras de arriba son las barras de derivación, las barras generales. El interruptor, en este caso llega hasta 4000 amperios. Ya, vamos a seguir. Y está totalmente cerrado. Nada más entra ahí. La parte del interruptor de media tensión, que también está totalmente aislado. La parte de los transformadores de corriente, ya, bueno, ese es el seccionador a tierra, que también están encapsulados en una sola área. Y bueno, están los terminales. En este caso, los trifásicos sí, pero ¿cuántas ternas hay? Hay 3 ternas, ¿no? Entonces, va a depender bastante de cuánta es la capacidad de que va a tener que soportar esta celda. Y la parte del relé, que está en la parte superior, que es el elemento de protección. ¿Listo? ¿Ya lo veo posible? Este es un relé de distribución secundaria. ¿Ya? Y van a ver que es muy sencillo a la otra que está ahí. Y terminando se pueden acercar, pero este es un general que es para distribución primaria y este es para distribución secundaria. Ven que la diferencia es totalmente abismal, ¿no? Ok. Listo. Ahora, falla de arco eléctrico. ¿Por qué les comento esto? Como yo les había dicho, esto lo van a encontrar en el equipo que ustedes van a entrar. ¿Sí? La normativa indica de que todo equipamiento de media tensión debe salir con un certificado. ¿Qué certificado? Certificado de arco eléctrico. ¿Qué significa esto, Antonio? Significa que yo tengo mi celda, genero un cortocircuito a propósito y mi celda tiene que contener el fuego. Así ya me certifico de que esa celda no pueda dañar al operador que está al frente o el operador que está a los lados. Entonces, vamos a ver. Bueno, ese es un video que imagino que ustedes ya lo hayan visto, el cual está haciendo un cierre de media tensión y la celda no está certificada para prueba de arco. Y lo que ocasiona es una explosión.
Entonces, acompañado a esto, hay otra charla en base a la normativa que es NFPA 70E, que nos explica cuáles son los FP necesarios para poder maniobrar con respecto al nivel de tensión. Ustedes habrán visto el traje antiarco y los guantes. De repente, hay guantes para baja tensión hasta 1000, hay guantes hasta 10 kilovoltios y hay guantes hasta 24 o 36 kilovoltios. El traje va a depender al nivel de tensión que ustedes se van a trabajar. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede originar? Herramientas olvidadas después de un mantenimiento. Cierres forzosos, como lo acabamos de ver en el video. Sobrevoltajes originados por descargas, de repente una descarga atmosférica que puede pasar. Fallas en el sistema de operación y protección, lo que acaba de pasar en Luz del Sur la semana pasada. Y componentes de falla. Anthony, pero todos los equipos están certificados y están probados. Sí, pero hay eventos en los cuales uno no puede controlar o uno no puede gestionar antes que pase. Puede ser una descarga atmosférica o puede ser una falta de mantenimiento o un error electrónico. ¿Sí? Bueno, la idea es tratar de mantenerlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones con respecto a la normativa? De que toda celda debe tener un ducto de evacuación de gases, por donde va a salir todo el fogonazo o toda la explosión. En este caso, si se dan cuenta, la celda tiene una salida hacia arriba o una salida hacia abajo. Va a depender de la celda y va a depender del tipo de máquina. ¿Sí? No es universal. Por lo general, en distribución secundaria, la celda lo instala a 10 centímetros de la pared. ¿Por qué? Porque todas las celdas tienen la función de flotar hacia atrás y irse hacia la sala. Por eso que se instala 10 centímetros antes de la pared. Bueno, una distancia de 10 centímetros. En distribución secundaria, como la potencia es mayor, la carga es mayor, se instala un ducto, una chimenea tipo pollería y los mandan hacia al exterior de la subestación. Obviamente, afuera, digamos que acá no puede haber un parque de niños. Tiene que haber un ducto de evacuación de gases, el cual permita toda la expulsión o todo lo que genera la explosión. Y es lo que acaban de ver en Luz del Sur el fin de semana. Todo ese humo fue el flap que se abrió para que salga el ducto de evacuación de gases. ¿Sí? Bueno, esa es la normativa. Pueden contactarse si desean. Yo tengo la actualización que es en el 2012. La actualización lo hicieron en el 2014, pero no hay mucho. Y lo pueden leer, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, les hablaba de una prueba, ¿no? La prueba de arco eléctrico. ¿Cómo funciona? Funciona efectivamente así. Ponen la celda y alrededor ponen papel de algodón para que genere un corto y la celda debe contener la explosión. Y como ven, salió por arriba el tema de la explosión. ¿Sí? Pero no dañó todos los algodones que habían puesto en los lados laterales y frontales. Anthony, pero ¿por qué solamente en un lado y los otros no? Porque también la tecnología lo exige. En este caso, que vemos en la parte izquierda, donde hay 3 flechas, es una celda de protección de arco eléctrico frontal y lateral. ¿Qué significa, Anthony? Que si yo me pongo atrás, sí me voy a quedar. O voy a explotar. ¿Qué pasa si ya me voy más allá? Hay celdas con una certificación a protección de arco por los 4 lados. En esas celdas se pueden instalar en el medio y puede funcionar sin ningún problema. Algunas instalaciones lo tienen acá, sí, efectivamente. ¿Funciona? Sí. Pero es un tema más riesgoso y más específico, más que todo para el diseñador. ¿Ya? Entonces, ya hemos pasado toda la aplicación, ¿verdad? Miren, esta es una placa de datos de una distribución secundaria y una distribución primaria. Los dos son modelos Schneider, ¿ya? En la parte de acá, bueno, no se ve, pero dice que está en base a la normativa IEC 62271-200. ¿Sí lo ven? Ahí está. Y en el otro lado también debe decir que está certificado ante la normativa 62271-200. Es una función LSC2A, que es una distribución primaria. Y también otras características como la tensión
la tensión de aislamiento, de cortocircuito y todo. ¿Sí? Para eso es toda la introducción previa y teórica de la normativa IEC, para que ustedes puedan identificar a base de la placa de datos una celda de media tensión. ¿Sí? Por ejemplo, este es en Kimberly-Clark, que está en la Panamericana, si no me equivoco. Es una celda que está por ambos lados, a prueba de arte por ambos lados. Y está funcionando, está operativa. Entonces, este tipo de celdas lo puedes instalar en el medio, como lo ven ahí, y funciona sin ningún problema. El relé está en la parte superior y es el mismo que lo acaban de ver. Está funcionando sin ningún problema. Eso es lo que van a encontrar, digamos, en una solicitud. ¿Sí? ¿Hasta ahí consultas? ¿Ninguno? La norma, el SF6 pues sí lo vamos a tocar, pero la norma no especifica si es SF6 o aire comprimido o aire seco por ningún tipo de aislamiento. La norma especifica de que el envolvente, fabricante, certifica que ese envolvente no genere algún daño al teleoperador. Eso es lo que te dice la norma. ¿Sí? Y vamos a tratar ahorita sobre el SF6, que es parte del tema de celdas. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Estoy avanzando muy rápido? ¿O explico muy bien que me entienden todos? ¿O explico muy mal que no me entienden? ¿Sí? ¿O son muy bravos? ¿Sí? ¿Ya van a empezar este año? ¿Con fe? Listo. Ahora, en el mercado, ¿qué van a encontrar? Va a encontrar celdas con respecto a las marcas Schneider, Siemens, ABB, Sarel, Lucet y entre otros. Y fabricaciones nacionales que algunos clientes todavía no. ¿Sí? No hay ningún problema. Algunos entrarán de frente a las marcas, otros entrarán a alguna concesionaria, otros serán diseñadores. Pero van a ver estos diseños. ¿Sí? Y también van a encontrar términos como derrateo de altura, que es un término que no sé si ya han tomado otro día, celdas primarias que hemos hablado, celdas secundarias, tecnología GIS, tecnología AI, tipo de corte en SF6 y otras cosas que van a ver. ¿Sí? Pero como dije, vamos a tratar de resumir hoy día lo más posible. A ver, acá primero. Tenemos el operador. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un elemento que piensa, el cerebro de toda una subestación. ¿Quién es? El relé. El que acaban de compartir, como ese es un relé de distribución secundaria y este es un relé de distribución primaria. Si voltean el relé, hay bornes. En esos bornes hay el cuales pueden conectarse todas las señales que pueden jalar de una subestación. Y mandar la señal de ejecución movimiento al interruptor. Él es el que acciona y él es el que trabaja. Y él observa, examina y monitorea. Entonces tenemos tres funciones o tres equipos fundamentales para proteger una subestación. El elemento que piensa, el relé, el que actúa el interruptor o fusible, como ven ahí, y el sensor de transformador de corriente o de tensión. Dense cuenta los bordes que hay en ese relé y los bordes que hay acá. Es totalmente diferente y estos slots todavía falta cargar. Entonces, todo esto debe estar lleno de bordes. Entonces, la diferencia del elemento que piensa es totalmente diferente cuando se habla de distribución primaria. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a retroceder. Disculpa, ese sensor que mostraste es de tensión capacitiva o tiene algún otro sensor. ¿Los sensores de acá? Sí. ¿Ya? Ya.
Hay sensores capacitivos y hay transformadores, hablo de instrumentación, instrumental, transformadores de tensión y transformadores de corriente, ¿ya? Y hay transformadores de corriente de bloque y capacitivos. También hay, va a depender de la tecnología que lo reciba. Su utilidad en realidad, ¿cuál sería? En transformadores de tensión, a ver, ¿qué puedo sacar de tener dos transformadores de corriente y de tensión? ¿Qué saco de ahí? Tensión, corriente, potencia, si lo multiplico, viene de cosas. Pero esas informaciones es si es que yo tengo un medidor arriba, porque eso me va a leer. Pero el relé es un medidor, es un elemento de protección. Él piensa para proteger. Entonces, el relé se va a basar ante la normativa, otra normativa, la normativa ANSI. ¿Qué nos dice la normativa ANSI? Que hay 100 protecciones, el cual cada uno va a tener una protección específica. Digamos, protección 50-51 que es sobre corriente. ¿De dónde lo saco? Protección 50-51 para que me active el relé de transformadores de corriente, porque es 50-51 sobre corriente. 27-59, protección de mínima y máxima tensión. ¿De dónde lo saco? De un transformador de tensión. Entonces, estos dos elementos van a depender de qué tipo de protección yo voy a activar. A ver, digamos, perdón, ¿cuál era tu nombre? Eduardo. El cliente te dice, Eduardo, quiero que mi subestación tenga protecciones de tensión. ¿Cuál es la primera pregunta que salta después de la exposición a tu cliente? ¿Tus celdas tienen transformadores de tensión? Porque si no, yo no puedo habilitar mi protección de tensión. Y así, infinidad de protecciones, que ya les mencioné, son 100, van a depender de lo que hay en la celda. Ahora, no sé si habrán escuchado, balance de cargas sobre frecuencia, ya es la protección 81. ¿Qué depende del 81? Que tenga transformadores de tensión. Entonces, así, la protección que ustedes habiliten y el cliente desea habilitar, o la concesionaria, va a depender de los equipos que estén en la subestación. Vamos a encontrar interruptores. Bueno, esta es la visión general. Seccionadores puesta a tierra, interruptores, contactores, fusibles, fuente auxiliar, transformadores de tensión, de corriente, relés y sensores de corrientes homopolares. Vamos a encontrar todos estos equipos y muchos más en una subestación. Lo que hemos visto acá. ¿Sí? Vamos a hablar uno por uno. Primero el seccionador. ¿El seccionador es un equipo de protección? ¿O qué hace un seccionador? No es un equipo de protección. ¿Solo qué? Solo cierra circuito, solo ahí, solo secciona, ¿no? Entonces, y esos equipos tienen una nomenclatura, que son los que están cerrados en círculos. Anthony, pero los dos son seccionadores y el de acá tiene una bolita. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la diferencia? No me comparten. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el seccionador bajo carga, con carga, puede aperturar, como su mismo nombre lo dice, cuando hay carga. Y el otro es sin carga. ¿Por qué? Porque si tú miras toda la secuencia, el que va a actuar primero es el interruptor. Él abre, quita toda la carga que hay hacia abajo y este se queda sin carga. Y por eso es que el otro es bajo carga y el otro es sin carga. Es la única diferencia. Y la nomenclatura es esta. Como vemos ahí, es un equipo tripolar, porque obviamente son 3 fases y tiene 3 posiciones: cerrado, abierto y puesta abierta. Ahora con el interruptor, la nomenclatura cambia, es una X y una barra diagonal. ¿Sí? Vamos a encontrar interruptores en SF6 y en pasivo. Ahí vamos a ver ese video. ¿Ya? Todos los equipos que estoy mencionando están basándose ante una normativa. ¿Suena engorroso? Sí. Si eres diseñador, peor aún, te tienes que conocer todas las normativas y te tienes que conocer el código. Ya, por ejemplo, los interruptores se basan ante la normativa 62271-100. La de celda 0-200, ¿no? Y así. Transformadores de corriente, de protección y medición.
¿Por qué son de protección y medición? Protección, porque las señales van ¿a dónde? Al relé. Y medición, porque si es que yo quiero pongo un medidor y tengo todas las señales en red de media tensión. En este caso, los transformadores de tensión están instalados dentro de la celda, como ven acá. Acá se ve mejor, ¿ya? ¿Se ve ahí cuál es su relación? ¿Lo ubican? ¿Se llega a ver? ¿Sí? Acá está. Bueno, no se llega a ver, pero es 100, 200, 5, 5. Entonces, 5 ¿por qué? Porque ese 5 se va hacia el relé. ¿Ya? Y los 200 son los que pasan en línea viva. Y si voy acá, esta placa de datos dice 150, 300. Y el otro lado, el borde secundario, son 5, 5. ¿Y por qué son dos? Porque uno va para protección y el otro para medición. ¿Y a dónde me lo dice? Que los bordes 1S1 y 1S2 tienen una clase de precisión 0.2. Si estoy pidiendo una clase 0.2, ¿para quién creen que va? ¿Al medidor o relé? Al medidor, porque necesito mayor clase de precisión. Y en lado de 5P20 es la clase de protección que va a tener el transformador para emitir las señales. ¿Sí? Lo mismo funciona con el tema de transformadores de tensión. Ahora vamos a mencionar los relés de protección. En la imagen que está en la parte superior es un box de relé donde la celda aloja el relé. Toda esa parte de atrás que ven ahí es todo el cableado que se tiene que hacer a un relé. O sea, lo que acabo de mencionar, todo esto sale cables y se conectan en la parte que está al fondo del gabinete y todos están en Ethernet. Y ahí viene el ingeniero de mantenimiento de servicios, se conecta a los bordes de corriente y con su maleta inyecta corriente para probar el relé. Que es otra rama que algunos de ustedes van a presentarse, ¿no? Y Anthony, todos estos equipos, ¿cómo se alimentan? Se alimentan a través de una fuente de alimentación. Esta fuente transforma de 220 a 24. ¿Ya? ¿Por qué 24 en vez de 0? ¿Qué creen? ¿Por qué no de frente a 220? ¿Alguna? ¿Ah? Que en corrientes continuas puede haber un respaldo de baterías. Exacto. Lo que se quiere es la continuidad del servicio, lo que acabamos de conversar al inicio. Entonces, si yo tengo un cortocircuito o se me va la energía, saco de servicio las celdas, saco de servicio el transformador y me quedo sin energía toda la planta, ¿correcto? A menos que haya una transferencia en baja tensión y se actúe totalmente. Pero mi elemento de protección, que es el relé, tiene que estar prendido, ya sea con tensión o sin tensión. Por eso es que todos los relés tienen que tener una batería con un respaldo, una fuente con respaldo de baterías, para que así se puedan sustentar al menos 24 horas después del corte de energía. Entonces, ¿alguien ha escuchado sobre redundancia? ¿O algún... ¿Qué es un término de redundancia? Es de que, por ejemplo, en clientes específicos como en Mina, la redundancia es muy importante. Hacen redundancia en los relés. Hay dos relés de respaldo, muy aparte de este. Hay redundancia en la fuente y hay redundancia en todo. ¿Para qué? Porque la continuidad del servicio es muy importante. ¿Cuántos millones perderá una mina si es que una hora deja fuera de servicio sus fuentes? Entonces, por eso es que la celda de la media tensión, los relés, la fuente, todo debe tener un respaldo para que se pueda actuar ante un corte de energía. ¿Sí? Vamos a pasar hasta ahí. ¿Consultas? Muy rápido. ¿Sí? Ya. A ver. ¿Alguien ha escuchado sobre el tipo de tecnologías? ICGs. ¿Sí? ¿Alguien puede decir cuál es la diferencia?
¿Cuál es su función principal? Aislar. ¿Sí? El aire es un elemento de aislamiento. Si yo lo separo, que es 1 kilovoltio por centímetro, cumple con el aislamiento. Y el gas es totalmente diferente. Entonces, van a haber celdas de tecnología en aire, de aislamiento en aire, y tecnologías de aislamiento en gas. ¿Sí? Las de aislamiento en gas están totalmente encapsuladas. Tú no ves el tema de las barras, tú no ves el tema del transformador de tensión, de corriente, los terminales, no lo ves. Todo está en una envolvente metálica y todo está dentro. Anthony, ¿cómo me certifico de que los equipos están bien? Haciendo pruebas de media tensión. Pero, Anthony, si el gas se sale, ¿qué pasa? Pierde aislamiento. Es lo lógico, ¿no? Por eso es que hay un manómetro, el cual en este tipo de celdas puede controlar cuál es la presión de gas en ese F6 de ese gas. ¿Sí? Lo que me conlleva es de que obviamente hay un libre mantenimiento. Estos equipos no sufren de mantenimiento porque todo está encapsulado en ese F6. ¿Sí? Bueno, acá están las 3 fases en aire. ¿Qué es lo que tengo? Oxígeno y otros componentes que están en el aire. ¿Qué más? Polvo, humedad. ¿Qué más hay acá en Lima? CO2 y muchas cosas. ¿Ustedes creen que este tipo de celdas dure el Callao? Por eso es que el puerto del Callao pide normalmente que sea en SF6. ¿Se puede instalar? Sí. Con una protección adecuada, con un mantenimiento adecuado, con un control adecuado, sí, funciona. Pero tienes la desventaja que está a la intemperie, ¿no? Más que todo. ¿Y qué pasa en el SF6? Solo tienes SF6 dentro, porque todo está encapsulado, y por eso es de que puedo reducir de tamaño. Mientras que una celda en aire puede caberme 3 mayólicas, en una celda en gas, mayólica media. Con la misma tensión, la misma corriente y los mismos beneficios. ¿Cuál es la única desventaja del SF6? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo? ¿Contiene mucho calor? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Del SF6? Ah, ya. Exacto. No exactamente, pero es uno de los 7 gases invernaderos que ocasionan contaminantes del mundo. ¿Y por qué lo usamos? Porque es un buen elemento aislante. Y en alta tensión es mucho más. Todos los equipos de alta tensión contienen SF6. Ahorita se está evaluando, hay tecnologías ya, pero en Perú todavía no llega, para erradicar el SF6. Por eso mismo. Y todo lo de afuera está totalmente separado de las fases que están dentro. ¿Sí? Y en lo largo del tiempo han habido tipos de tecnología. Como hemos conversado, aire y gas. Hay aire comprimido, hay aceite, hay vacío y hay aire. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de corte. En vacío, que son botellas básicamente, que no hay nada dentro, está en vacío. Y el tema de las fases están totalmente encapsuladas con resina de vidrio y adentro es donde se elimina el arco eléctrico. Estas botellas están dentro de un interruptor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que no tengo SF6. ¿Sí? El corte es mucho más rápido, pero la desventaja es, ¿qué pasa si se me rompe? O el operador se le cae un perillero y lo rapa. Pierdo vacío. Y ya, chao, no hay interruptor. No se puede abrir. Botellas de vacío, en marca Eaton y de Schneider. Cuando no hay protección y cuando hay protección. Acuérdense de eso, ¿ya? Los dos son de media tensión, ¿ya? Y ahí
están las botellas. Si esas botellas, cuando se le hace mantenimiento, se extrae todo el interruptor y corre el riesgo de que puedan dañar la protección de la botella de vacío. ¿Sí? En Schneider. Los mismos terminales, pero la botella está dentro de una protección de goma. ¿Ayuda? Sí, claro que ayuda. Pero corres ese riesgo de que la botella de vacío se pueda romper. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el gas SF6? Como estábamos conversando, es un elemento de aislamiento. ¿Sí? ¿Cómo son sus interruptores? Son de esta forma. ¿Cómo son dentro de cada botella o de cada fase, que está en resina epóxica? Son de esta forma. Cuando está cerrado y cuando está abierto. El pistón es la parte superior donde está totalmente abierto. ¿Sí? Acá hay un video. No hay un video. Hasta el SF6. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya habían escuchado esto? Ahora, el tema del rateo por altura. ¿Por qué creen que se debe considerar en un tema de instalación o de diseño? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa cuando llevan una bolsa de papas light a Huancayo? Se infla, ¿no? La presión es diferente. Entonces el aire cambia y el tema de aislamiento, como dice su compañero, también se altera. ¿Qué significa? De que a mayor altura yo pierdo aislamiento. Basándonos de ese comentario. Nosotros tenemos tensiones de trabajo asignadas ya por una normativa. ¿Correcto? Vas a encontrar 12 de 7.2, 12, 17.5, 24 y 36 kilovoltios. Son tensiones nominales. Pero Anthony, en Enel me dijeron que trabajan a 20 kilovoltios. Y no lo veo acá. Porque son tensiones de operación, más no tensiones nominales. Cada una de estas tensiones tiene pruebas de aislamiento, ya sea a prueba de arco eléctrico o prueba a aislamiento y prueba a frecuencia industrial. ¿Sí? ¿Qué significa? 24 tiene una tensión de aislamiento de 50 kilovoltios y una tensión a frecuencia industrial de 125 kilovoltios. Basándonos ahí, ese es su nivel de aislamiento con respecto a la tensión. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo llevo a 4.818 metros sobre el nivel del mar? Mi tensión nominal es de 12. Voy a trabajar mi celda a 12 kilovoltios. En base a mi tabla, mi frecuencia industrial son 28 kilovoltios. Y mi tensión de impulso de radio son 17 kilovoltios. Ahí. Cuando yo lo llevo a trabajar esta celda, que sale acá de Lima, a trabajar a 4.818 metros, mi factor K de derrateo es 0.61 en base a la de acá. Esta tabla está también en la normativa. Con respecto a altitud, ¿ya? ¿Qué pasa? Simplemente lo divido, mi tensión a frecuencia industrial y impulso de rayo, y tengo unos nuevos datos. En el de acá, 75 entre 0.61 me da 122.95. ¿Quién se asemeja? El de 125. ¿Y quién tiene 125 kilovoltios? ...125 tiene 24. Entonces,
Si mi tensión de operación es de 12 kilovoltios y yo lo voy a llevar a 4800, tengo que instalar una celda de 24 kilovoltios. Cambia radical, cambia el precio, cambia las dimensiones y cambia todo el requerimiento que tú tienes que poner en tu diseño o instalación. ¿Todos los equipos sufren eso? Sí. ¿Qué pasa con el SF6? No sufre eso, porque está encapsulado en una parte metálica y dentro hay SF6. Está aislado de todo el ambiente. ¿Qué pasa con sus papitas light cuando lo llevan a 4800 metros? ¿No? ¿Y qué pasaría su celda si es que lo llevan a 4000? ¿Qué va a hacer? Se va a parciar. ¿Qué se trabaja ahí? Se trabaja a reducir la presión de SF6 que hay dentro de la celda y así poder trabajarlo por 4800. Se dan cuenta que dependiendo de la tecnología cambia el tema de diseño y el tema de instalación. Es totalmente diferente. ¿Sí? Bueno, hasta ahí es un tema informativo, es un tema de que ustedes van a conocer. ¿Tenemos consultas? ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya es una presentación de Schneider Business, ¿ya? El cual básicamente es un tema comercial. Van a ver todo lo que hemos conversado y es una presentación de su celda de Schneider presentado en el mercado. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? Schneider, como todos los fabricantes, es una empresa nace en Francia, ¿ya? Pero las fábricas que se manejan es totalmente internacionales, ¿no? Por ejemplo, hay fábricas en Colombia, fábricas en Argentina, fábricas en mismo Francia, en España y así sucesivamente. Cada equipo viene de una fábrica en específico. Por ejemplo, los reconectadores de Schneider vienen de Australia, mientras que el reconectador de Siemens viene de Alemania. Y así, todos están reconectados. Entonces, en Schneider vamos a ver la celda SM6. Cuando se trata, es distribución secundaria, ¿ya? Cuando se trata de aislamiento en aire, vamos a encontrar SM6. Y cuando se trata de gas, vamos a encontrar RM6. Las dos van a funcionar igual, ¿sí? Pero es el modelo de la marca Schneider. ¿Tiene versiones? Sí, van a tener soluciones con las nomenclaturas que hemos visto. No hemos visto todas las nomenclaturas, pero al menos pueden entender de que esta es una celda interruptor, ¿correcto? Porque tiene la X y la diagonal. ¿Este qué puede ser? Medición, ¿por qué este es? Corriente. ¿Y si está paralelo? Tensión. Es una celda de medición. Seccionador bajo carga, ¿no? Y este de acá es el fusible. Ese fusible que ven ahí va dentro de esta celda. Y así funciona. Hay fusibles también del mismo fabricante como que de otros fabricantes. Anthony, ¿cómo se trabaja? Bueno, esto es una subestación. Hay celdas. Las celdas se acoplan como roperos, básicamente. Si yo quiero una salida más, acoplo otra celda y ya tengo otra salida más. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cómo llega? Bueno, no se ve por este lado. ¿Cómo llega la corriente o cómo llega tu tensión que tú has comprado a Luz del Sur? Digamos. Tienes que tener una celda de entrada, ¿no? Tienes tus cables de Luz del Sur, tienes el PMI, te dio acceso a la factibilidad de tu proyecto, te da la energía, llegas a tu subestación. Tu subestación, llegas a tu primera celda y a la celda de salida. Tienes que entrar para volver a salir. ¿Por qué? Para poner el elemento de protección. En este caso, ¿qué elemento de protección es? Sí. Entonces, Anthony, ¿cuándo utilizo fusible y cuándo utilizo interruptor? ¿Quién me dice? Si los dos son elementos de protección. Una pregunta, ¿no? Todos dicen
diseñador. ¿Qué me dicen mis recomendaciones? Recomendar no superar los 100 amperios de un fusible. Y un interruptor trabaja hasta los 630. Entonces, ¿cuál es mi limitante? La corriente. ¿Y corriente qué es? Potencia. Y si tengo una carga más amplia, que necesito 120 amperios, ¿qué tengo que poner? Un interruptor. Esa es la diferencia. Solución propuesta para un solo alimentador, entrada-salida, solución dependiendo de la potencia del transformador. ¿Hay un beneficio del fusible? ¿Hay un beneficio del fusible? Comparado a Al interruptor. ya. Primero el costo. El costo de un fusible en Central Schneider te puede costar $25.000, mientras que un interruptor te puede costar $20.000. Primero basándonos en eso. Segundo, un fusible que solo protege. ¿Cuál es su curva del fusible? Sobrecorriente. Y hay una partecita de la curva que es sobrecarga, ¿no? Pero no es su principal elemento de protección. ¿Qué protege? Cortocircuitos. Nada más. Para que el filamento se rompa internamente, protege cortocircuitos. Mientras que un interruptor se conecta a elemento que piensa, que es el relé. ¿Y el relé cuántas protecciones tiene? Falla a tierra, sobrecorriente, protección de tensión, sobrefrecuencia, infinidad de protecciones. Entonces la diferencia de funciones es totalmente abismal. Uno solo protege el sobrecorriente y el relé tiene una variedad de protecciones que puedes habilitar. Para poner un fusible, ¿hay un cierto sentido para instalarlo o lo ponen? Sí. Por ahí están los otros dos, ¿no? En la placa de datos, no tenga una flecha que indica hacia arriba. Lo pones así, indica hacia arriba. ¿Qué significa? Que el seccionador o el seccionador que va a recepcionar esto tiene el pistón en la parte superior. Entonces, si el fusible me dice que la flecha está hacia arriba, este fusible va a disparar hacia arriba. Cuando explote, sale un pistón que dispara hacia arriba. Y ese pistón que dispara hacia arriba detecta el seccionador y abre. ¿Qué pasa si lo pongo hacia abajo? El de acá, el seccionador, no ve nada y el pistón va a estar hacia abajo y nunca lo va a ver. Por eso que hay una indicación cómo se instala el fusible. Y también tiene sus corrientes, sus tensiones, como vemos acá, ¿no? Bueno, la corriente de cortocircuito, la I1, 63 kiloamperios, I3, la corriente nominal, y R, que es la corriente de mínima, no. IR es la corriente nominal de trabajo, I3 es la corriente de mínima fusión. Entonces, hablar de fusiones también es un poco más complicado. Pero respondiendo a tu consulta, es dependiendo de la disposición del fusible, ¿no? Sí. Sí. En la tabla. Sí. Sí. En la tabla, por ejemplo, hay fusibles de uso interior y de uso exterior, de diferentes velocidades también de operación. Un Q-Tau es mucho más rápido que este. Y están por ahí. Pero Q-Tau, uso exterior, fusible de uso interior. ¿Listo? ¿Por qué estos recomiendan que sea menos de 100 amperios? E incluso el fabricante de Schneider tiene fusibles hasta 160 amperios. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Porque a veces un cliente tiene, digamos, una carga de 120 amperios. ¿Ya? Y tengo fusible de 120. Pero mi tensión es de 10. Instalo esto. Tengo tensión corta y mayor carga y tengo mayor corriente. Entonces tengo un espacio mínimo que pueda proteger y que pueda generar un aislamiento entre las fases. Por eso es de que cuando tengo mayor carga, el aislamiento del fusible sube.
de 24 kilovoltios, el fusible es casi el doble. ¿Qué significa? Que entre puntos tengo mayor distancia de aislamiento para que no genere un cortocircuito. Por esa razón es que el mismo fabricante recomienda que no se supere los 100, porque hay clientes que simplemente funciona, sí, ponlo, al mes está en total. ¿Perdón? Correcto. No. Limitadores de corriente, ¿a qué te refieres? Ya, pero ese es el factor de corrección. Eso va a depender va a depender del diseñador, porque acá aplica 0.25 o 1.25. Luz Sur aplica 1.4. ¿Qué significa? Que si potencia me da un fusible de 30, por 1.4 tengo un fusible de 40. Le pongo un fusible de 40. ¿Para qué? Para que el fusible pueda aguantar una sobrecarga en el transformador. Entonces, pero eso es un punto. El otro punto es cuál es mi tensión de operación y cuál es mi corriente. Entonces, es por esa razón que el mismo fabricante indica que no superemos los 100 amperes. Si hay fusibles de 160, sí, pero no lo trabajes con respecto a esta serie. ¿Qué pasa con la protección homopolar? ¿Qué es la protección homopolar? Fallas a tierra. Normalmente, ¿qué tipo de tensión se da? Sí, porque uno se detecta y el otro no. Con respecto a transformadores, tengo dos configuraciones de conexión, estrella y delta, ¿no? Y si tengo una falla tierra, ¿en cuál se ve? ¿En el estrella o en el delta? En la estrella, porque tengo el neutro aterrado. ¿Y qué pasa en el delta? Hay fallas en tierra. No significa que el delta sea imperceptible con fallas. Simplemente que no se detecta. Y como eso no se detecta, se ponen transformadores muy sensitivos, que son los transformadores homoculares, que son esta acá. Estos terminales son de media tensión. Toda esta protección es de media tensión. Terminales, transformador, no el instrumental como visto anterior, sino sensitivos, que se conectan al borde. No se ve, pero en ese relé tiene un símbolo atrás que tiene este de acá. Lo van a ver. Este transformador se conecta al relé, el relé se conecta al seccionador y manda a aperturar para fallas a tierra. Anthony, ¿pero por qué en esta solución? Porque normalmente las protecciones a falla a tierra son muy pequeñas. En 22.9 y en 20 lo puede detectar el propio transformador que mide. Pero si mi tensión es de 10, la falla es muy pequeña, por eso es que se tienen que instalar estos transformadores. Entonces, es muy diferente al otro transformador. ¿Sí? Va a depender del tipo de configuración que tiene su red y la tensión de operación que está en su red. ¿Sí? ¿Cómo se instala? Bueno, ya lo hemos visto. Esta es la celda de protección fusible que lo acabamos de conversar y arriba su relé. Así de simple. Y obviamente ese relé tiene que estar configurado. ¿Sí? Claro, sí. Sí, hay transformadores, hay dos tipos de poder ver qué pasa en tu subestación para poder ver la corriente. Pones transformadores de bloque, como lo hemos visto, por fase, transformadores toroidales por fase, que también es válido. Pero ¿qué pasa si mi transformador tiene una relación de 5 a 300? Cuando baja a la corriente a 10 no lo va a ver por la relación. Por eso es que tengo que poner transformadores mucho más sensitivos por fase o esta que es una homopolar que enrolla todas las fases. Anthony, pero yo puedo conseguir transformadores así, sí, pero en este caso es solo del fabricante y solo se enlaza este relé. Ese es otro punto. ¿Ya? Ese ya es un tema más comercial.
Pero sí puedo poner transformadores, como tú indicas, en cada fase, pero con una relación más específica, de 100 a 1, por ejemplo. Va a depender del tipo de relación y del tipo de clase que tenga ese transformador. ¿Sí? Relé, perdón. Dije relé porque hay un relé ABB, pero es una celda Schneider. ¿Anthony funciona? Sí, funciona. Porque todo descansa en bordes y tú puedes poner el relé que tú quieras. ¿Sí? Esta tecnología normalmente es de Luz del Sur. Luz del Sur, si van a una subestación de Luz del Sur, van a encontrar celdas Schneider idénticas a esta con relé ABB. ¿Sí? El interruptor abarca desde los 630 a 1250 amperios y es diferente. Celda de remonte, sube a barras, seccionador, ¿no? Cierro seccionador, baja al interruptor. ¿Vieron este cambio? Como consecuencia, tengo que cerrar el interruptor y ahí recién alimento mi transformador indicado. ¿Sí? Va a depender, como habíamos comentado, la protección depende básicamente del relé. Si yo tengo una celda de interruptor super cara, la que protege por ambos lados, la que tiene un derrateo que puede trabajar, no sé, hasta en la luna, es una celda 0 kilómetros. Pero si le pongo un relé que solo protege fallas de tierra, de ganas, el relé es elemento de protección. ¿Sí? Y hay configuraciones que se complementan. ¿Ven todo ese tren de celdas? ¿Sí? Ese es en el Mall del Sur. Es la subestación del Mall del Sur. Son celdas RM6 en gas. Y miren todo el tren de celdas que hay. Deben haber unas 15 por ahí. Y su configuración de unifilar es de esta forma. Sube, seccionador, medida, interruptor, derivación, fusible y infinidad de cosas. Anthony, ¿cuál es mi limitancia para poder seguir poniendo celdas? ¿Y si tengo más espacio? No es una limitancia técnica. ¿Cuál podría ser? ¿Se acuerdan de que viene de Luz del Sur, entra una primera celda? De ahí la primera protección y de ahí recién todas las salidas. Como vemos acá. Esta es la subida. Acá está la parte, esta es la segunda edición y acá está la primera protección. Viene, el interruptor, sube otra vez y empieza a repartir. Una celda, ¿hasta cuánto trabaja? Dije 630 o 1250. Si son 630, puedo aguantar solo hasta 630. ¿Qué significa? Que mi limitante es la potencia que va a cargar la primera celda. Nada más. Si ustedes tienen potencias pequeñas, pueden tener hasta 30 celdas en continuo para poder trabajar. Esa es la única limitante. Potencia. Y bueno, ¿alguna consulta? Hay para sí. Hacer la llegada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde. 4:30. Una celda, como dice su compañero, puede tener pararrayos, sí, Anthony, pero no está en el aire, no está en el poste. Pero es acometida, tiene aire y puede caer en rayos.
y como consecuencia esa conectividad baja y se llega a su subestación. Entonces, mi celda de uso interior también puede tener pararrayos. Y es este de acá. Esta es mi celda con pararrayo, porque el cristal viene por acá y se engancha a ese perno que está ahí. En este lado, el marrón, es un aislador capacitivo y en este lado es un pararrayo. Normalmente, ¿cómo se instala? En las celdas de entrada, las celdas de seguridad de las celdas de entrada. Ahí normalmente se instala. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Bueno, chicos, ingenieros, futuros ingenieros, en el mercado van a encontrar mucha diferencia con respecto a lo que comentábamos en tecnologías, negocios, proyectos o diarios. Vamos a ver más complejidades que esta, sí lo vamos a ver. Lo van a tener que manejar a su tiempo, sí, lo van a manejar. Pero, bueno, espero de que la presentación de hoy no haya sido tan complicada. Bueno, por mi lado, ya me presenté, soy Antonio Pinoco. De igual forma, por mi lado, si no me equivoco, el 4 de agosto, me invitaron a dar una charla de relés en el CIP. ¿Ya? Igual están todos invitados, pero lo que yo recomiendo es que no dejen de ver este tema de capacitaciones ya si están más del séptimo ciclo. ¿Por qué? Porque ya tienen que ir viendo qué es lo que van a conocer en el campo. Entonces, el fusible, sí, hay una fórmula para detectar el fusible, para ver su corriente y todo eso. Pero en el mercado van a ver muchas cosas más, no solamente con fórmulas, sino con temas efectivamente sí actuales. Si no hay más consultas, de igual forma agradecemos a IEEE Win por la invitación.